¿Te has encontrado alguna vez explotando de enojo por algo que luego parecía insignificante? La Biblia nos advierte claramente sobre el poder destructivo de las emociones descontroladas. En Proverbios 29:11 leemos: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Este versículo no es solo una observación, es una advertencia. Cuando permites que la ira gobierne tus palabras y acciones, te estás alejando del carácter que Dios desea formar en ti. Hoy profundizaremos en cómo la palabra de Dios puede ayudarte a controlar tus emociones, a detener los insultos antes de que salgan de tu boca y a evitar que tus reacciones te rebajen al nivel que el enemigo quiere verte caer. Te mostraremos cómo cultivar dominio propio, cómo aplicar principios bíblicos ante el conflicto y cómo recuperar la paz interior que solo proviene de Dios. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, las emociones han sido parte fundamental de nuestra existencia. Dios nos creó con la capacidad de sentir, de experimentar alegría, tristeza, compasión, esperanza, pero también ira. Y aunque sentir enojo no es en sí mismo un pecado, permitir que esa emoción nos controle puede ser el inicio de una caída espiritual peligrosa. La Biblia no calla sobre esto. Nos alerta con claridad en Efesios 4:26 a 27. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den lugar al diablo. Este versículo es una advertencia directa. El enojo mal gestionado abre puertas que no vemos, pero que el enemigo conoce bien y las aprovecha. Lo que comienza como una reacción emocional termina siendo una cadena invisible que aprisiona el corazón y lo aleja de Dios. El enojo, si no se domina, se convierte en una trampa disfrazada de justicia. Es esa voz interior que dice: tienes razón en estar molesto, mientras siembra resentimiento. Es ese impulso que arde por responder, por corregir, por hacer justicia, aunque esa justicia no sea la de Dios, sino una revancha emocional que busca castigo, no redención. Así actúa el enemigo. Convierte una emoción legítima en un instrumento de división. No en vano, Jesús mismo lo expresó con firmeza en Mateo 5:22. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cristo va más allá de la acción exterior. Él señala la raíz interna. Él sabe que el enojo que no se trata se pudre y se transforma en amargura. Y la amargura es un veneno espiritual que no solo intoxica el alma, sino que también rompe relaciones, destruye familias y endurece el corazón hasta hacerlo insensible a la voz del Espíritu Santo. Muchos creen que tienen el derecho de enojarse, y es cierto que incluso Dios expresa ira en las Escrituras. Pero hay una diferencia abismal entre la ira santa de Dios, que busca justicia y restauración, y la ira humana, que muchas veces brota del orgullo, la herida, el miedo o el deseo de control. Cuando Moisés golpeó la roca, en vez de hablarle como Dios le había ordenado, lo hizo llevado por su enojo. Su frustración lo llevó a desobedecer, y esa reacción tuvo un precio. No pudo entrar a la tierra prometida. El enojo puede hacernos perder promesas, oportunidades y llamados. Puede nublar la visión espiritual y hacernos actuar en la carne, justo cuando Dios nos está probando para elevarnos al siguiente nivel. Y es que la ira no siempre explota de forma evidente. A veces se acumula en silencio, se esconde tras sonrisas, pero sigue ardiendo por dentro. Son esos pensamientos que no se dicen en voz alta, pero que laten con fuerza. No merezco este trato. Esto no se puede quedar así. Algún día se van a arrepentir. El problema es que esa ira silenciosa
se convierte en una fortaleza espiritual. Hebreos 12:15 nos advierte: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades, contaminando a muchos. El enojo retenido genera raíces ocultas que no solo afectan al que las lleva, sino también a quienes le rodean. Padres que hieren a sus hijos con miradas duras, esposos que levantan muros de silencio, amigos que se alejan sin explicación. Todo esto puede comenzar con un enojo no tratado, con una reacción emocional no rendida ante Dios. En la historia de Caín y Abel encontramos una de las manifestaciones más trágicas del enojo. Caín se enojó porque Dios miró con agrado la ofrenda de su hermano, pero no la suya. Y ese enojo, en lugar de llevarlo al arrepentimiento, lo empujó al resentimiento. Génesis 4, 6-7 relata: entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Dios le advirtió, le dio una salida, le mostró que tenía el poder de dominar su enojo. Pero Caín eligió alimentar su ira y terminó asesinando a su propio hermano. Así de lejos puede llevarnos una emoción no controlada. Por eso, cuando la Biblia dice que el pecado está a la puerta, no es una metáfora exagerada, es una realidad espiritual. ¿Y tú cuántas veces has sentido que esa fiera acecha tu interior? ¿Cuántas veces una conversación incómoda se ha convertido en una guerra de palabras? ¿Cuántas decisiones precipitadas has tomado bajo el fuego de la ira? El problema es que el enojo no solo ciega, también endurece. Hace que justifiquemos nuestras acciones sin considerar sus consecuencias. Nos convierte en jueces de los demás, pero nunca de nosotros mismos. El enojo inflama, exagera, tergiversa. Hace que lo que podría haberse solucionado con una palabra de perdón se convierta en una ruptura definitiva. Y esa es exactamente la estrategia del enemigo: dividir, destruir, separar. Jesús, en su enseñanza más radical sobre las emociones, nos muestra un camino completamente opuesto. En Mateo 5:44 declara: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen. Este mandamiento no es humano, es divino. No se puede obedecer sin la ayuda del Espíritu Santo, porque amar al que te hiere, orar por el que te insulta y bendecir al que te traiciona es lo contrario de lo que nuestra carne desea hacer. Pero es lo que nuestro espíritu necesita para crecer. Solo cuando renunciamos al derecho de vengarnos, abrimos la puerta al poder de Dios para actuar. Solo cuando callamos nuestro enojo, Él puede hablar con justicia. Uno de los ejemplos más poderosos de control emocional lo encontramos en la vida de David. Cuando Saúl lo perseguía injustamente, David tuvo la oportunidad de matarlo mientras dormía. Sus hombres incluso lo animaron a hacerlo, diciendo que era una señal divina. Pero David respondió: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. 1 Samuel 24:6. David entendía que la justicia no le pertenecía a él, sino a Dios. No actuó por impulso, no dejó que el enojo dictara su conducta, y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque incluso en medio de la persecución, eligió obedecer a Dios por encima de sus emociones. Hoy muchos viven atrapados en cadenas de enojo que han normalizado. Han hecho de su temperamento una excusa. Así soy yo, no me busques porque me vas a encontrar, dicen. Pero esa actitud no es identidad, es esclavitud. Romanos 6, 16 dice: ¿no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos de aquel a quien obedecen? Y cada vez que dejamos que el enojo tome el control, estamos obedeciendo a una
emoción, no al espíritu. Estamos rindiéndonos a una naturaleza caída que fue crucificada con Cristo. No se trata de reprimir las emociones, no, sino de redimirlas. Dios no quiere que finjas que no sientes enojo, quiere que se lo entregues, que aprendas a canalizarlo de manera santa, que ores cuando todo en ti quiera gritar, que respires cuando todo en ti quiera golpear, que calles cuando todo en ti quiera herir. Esa es la verdadera fortaleza. Proverbios 16:32 lo expresa así: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A los ojos de Dios, el verdadero guerrero no es el que gana discusiones, sino el que domina sus impulsos, el que no necesita destruir a otro para afirmar su valor, el que elige ser moldeado por el espíritu en lugar de reaccionar desde la carne. Y si hasta hoy el enojo ha gobernado tus reacciones, no estás condenado. Dios te ofrece una salida. En su amor te llama a una vida diferente, una vida donde no necesitas demostrar tu fuerza con grito, sino con silencio, donde tu victoria no será ganar peleas, sino conservar tu paz, donde tu testimonio hablará más fuerte que tus palabras, porque cuando controlas tu enojo, no solo evitas el pecado, también revelas al mundo que hay un Dios que transforma corazones, que toma lo que antes era impulsivo y lo convierte en sabio, que cambia la reacción por dirección, que reemplaza la ira con compasión. Hay un camino mejor y comienza cuando decides no justificar más tu enojo, sino rendirlo. Cuando entiendes que las emociones no te definen, pero sí pueden destruirte si no las pones bajo el gobierno de Dios. Porque no es suficiente con saber qué dice la Biblia. Es necesario obedecerla, incluso cuando nuestras emociones se rebelen. Santiago 1, 19-20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa palabra es clara. Nuestra ira nunca produce lo que Dios quiere. Por eso debemos renunciar a ella cada día, soltarla, entregarla y pedir al Espíritu Santo que tome el control. Cuando eliges el dominio sobre la reacción, el perdón, sobre el rencor, la calma, sobre el arrebato, estás permitiendo que el reino de Dios se manifieste en ti. Estás dando testimonio de un carácter diferente, de una vida gobernada, no por la carne, sino por el Espíritu. Y esa es la vida que Dios ha planeado para ti, una vida de paz, de sabiduría, de libertad. Porque cuando controlas tu enojo, eres verdaderamente libre. Cuando una palabra sale de la boca, ya no hay forma de que vuelva. Puede parecer simple, inofensiva, incluso merecida, pero una vez dicha, su eco permanece. En la Biblia las palabras no son elementos neutrales, son instrumentos de bendición o maldición, de edificación o destrucción. Jesús mismo fue tajante al declarar en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Esta advertencia no se refiere únicamente a mentiras o blasfemias, sino también a aquellas palabras lanzadas desde la ira, desde el orgullo o desde la falta de dominio. Entre ellas están los insultos, esas expresiones que buscan herir, humillar, degradar al otro y elevar el ego del que las pronuncia. Lo que para muchos es una respuesta impulsiva, para Dios es un reflejo del estado del corazón. En Mateo 15, 18 a 19 Jesús explicó: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El insulto, por tanto, no es un accidente, es una manifestación verbal de un
corazón contaminado por el pecado, por la herida no sanada, por la frustración no entregada a Dios. Cuando el alma no ha sido purificada, la lengua se convierte en un canal de destrucción. No hay insulto inocente. Toda palabra que busca desvalorizar al otro revela una rebelión interna contra el carácter de Cristo. El apóstol Santiago dedicó un pasaje completo a advertirnos sobre la lengua. En Santiago 3:6 lo afirma con fuerza. La lengua también es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo e inflama el curso de nuestra vida, siendo inflamada por el infierno mismo. Esta declaración revela la raíz espiritual de los insultos. No son solo un hábito social ni una consecuencia cultural. Son una llama que el infierno enciende para destruir desde adentro. El insulto no siempre es ruidoso. Puede disfrazarse de sarcasmo, de crítica velada, de burla. Puede pronunciarse con una sonrisa o incluso en silencio, con una mirada cargada de desprecio. Pero el efecto espiritual es el mismo. Deshonra al otro, lo degrada, lo convierte en objeto. Y todo lo que degrada a una persona creada a imagen de Dios es pecado. En Génesis 1:27 se nos dice que Dios creó al ser humano a su imagen. Por lo tanto, cada vez que se insulta, se desprecia indirectamente esa imagen divina. El insulto no solo ofende al que lo recibe, sino también al que lo creó. Jesús llevó este principio aún más lejos en el Sermón del Monte. En Mateo 5:22 afirmó: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga raca quedará expuesto al concilio. Y cualquiera que diga necio quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí Jesús iguala el insulto con un pecado digno de juicio. No se trata de exageración retórica, sino de una revelación espiritual. La palabra raca era una expresión aramea de desprecio, una forma de vaciar de valor al otro. Llamar necio a alguien no era una simple queja, sino una condena pública de su dignidad. Jesús no condena solo el asesinato físico, sino también el asesinato verbal, que puede matar la esperanza, la identidad y la paz del prójimo. La gravedad del insulto también radica en su capacidad de multiplicarse. Una palabra hiriente rara vez se queda sola. Provoca reacción, despierta orgullo, hiere profundamente y muchas veces engendra una cadena de conflictos que se prolonga en el tiempo. Proverbios 15. Uno nos da una advertencia sabia. La respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aumenta la ira. Cada vez que respondemos con un insulto, no estamos resolviendo el conflicto, lo estamos avivando. Estamos sembrando más división, más resentimiento, más dolor. El insulto también es una forma de juicio. Cuando insultamos a alguien, lo etiquetamos, lo encerramos en una identidad que nosotros decidimos imponer. Pero el único que tiene autoridad para definir la identidad del ser humano es Dios. Por eso, cuando usamos palabras para marcar al otro, estamos usurpando un lugar que no nos pertenece. En Romanos 14:4, Pablo escribe: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Este versículo desarma la raíz de muchos insultos: la arrogancia espiritual, la falsa superioridad, el deseo de corregir con violencia lo que solo el Espíritu puede transformar con gracia. El insulto no tiene lugar en la boca de quien ha nacido de nuevo. Colosenses 3:8 lo dice sin ambigüedades. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Aquí se nos ordena dejar atrás no solo las acciones externas
sino también los hábitos verbales que contradicen el carácter de Cristo. Es una renuncia activa, una decisión consciente de no permitir que la vieja naturaleza siga hablando a través de nuestros labios. Muchos buscan justificación para sus palabras duras. Dicen que era necesario, que el otro lo merecía, que no fue para tanto. Pero esas justificaciones no resisten ante la luz de la palabra. Efesios 4:29 nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La función de nuestra boca, según Dios, no es reflejar nuestras emociones, sino edificar a otros. Cuando lo entendemos, nos damos cuenta de que no tenemos el derecho de hablar como queremos, sino el deber de hablar como Dios manda. Cada palabra es semilla. El insulto siembra dolor, confusión, rechazo. La palabra guiada por el Espíritu siembra restauración, corrección con amor, verdad con gracia. En Proverbios 18:21 se nos revela una realidad espiritual ineludible. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos. Toda vez que insultamos, sembramos muerte, muerte en las relaciones, muerte en la confianza, muerte en el alma del otro. Pero también cosechamos muerte en nosotros mismos, porque nos alejamos de la luz y nos acercamos a las tinieblas con cada palabra injusta. La pureza del corazón se refleja en la pureza del lenguaje. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. No hay manera de tener un corazón limpio si nuestra boca permanece contaminada. Y no hay manera de glorificar a Dios cuando nuestras palabras están llenas de juicio, burla, sarcasmo, desdén o desprecio. Por eso el proceso de santificación no puede ignorar lo que decimos. La lengua debe ser gobernada por el Espíritu, porque cuando Él controla nuestras palabras, también transforma nuestro carácter. Callar un insulto no es represión, es obediencia. Es tomar la cruz cada día y negar la carne. Es seguir a Cristo también con lo que decimos. En el 1 Pedro 3:9 encontramos una exhortación que desafía todo impulso natural, no devolviendo mal por mal, ni insulto por insulto, sino por él. Contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El llamado del creyente no es a reaccionar, sino a responder, no a pagar con la misma moneda, sino a reflejar el carácter de aquel que cuando fue insultado no respondió con insulto, y cuando fue herido no amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. El insulto no es fuerza, es debilidad disfrazada. Es un corazón que no ha aprendido a canalizar el dolor en oración, que no ha aprendido a confiar en la justicia de Dios, que aún actúa como si el juicio le perteneciera a Él. Pero el creyente maduro no necesita levantar la voz para tener autoridad, ni necesita herir para hacerse escuchar. Su autoridad está en la mansedumbre, su fuerza está en el dominio propio, su impacto está en la palabra sazonada con sal, como enseña Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Los cielos registran lo que decimos. No hay palabra que se pronuncie sin ser escuchada por el que todo lo ve. Y cuando comprendemos esta verdad, entendemos que cada conversación es una oportunidad de obedecer o una ocasión para deshonrar. Por eso, la santidad no se vive solo en lo que hacemos, sino también en lo que decimos. La lengua, aunque pequeña, tiene el poder de incendiar un bosque entero, como advierte Santiago 3:5. Pero también puede ser usada para alabar, consolar, corregir con sabiduría y transmitir la verdad con amor.
El insulto es un hábito que debe ser arrancado de raíz. No puede ser tolerado como algo inofensivo. No puede ser normalizado en las relaciones, ni camuflado en bromas. Porque cada vez que lo hacemos, permitimos que lo profano contamine lo sagrado. Somos templo del Espíritu Santo y nuestras palabras deben reflejar esa santidad. En 1 Corintios 6:19 se nos recuerda: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Si nuestros cuerpos son templo, nuestras bocas son altar. Y ningún altar debe ser profanado con lenguaje corrupto. Todo lo que se pronuncia nace primero en el pensamiento. Por eso, para vencer el hábito del insulto, no basta con callar, hay que renovar la mente. Filipenses 4:8 nos exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, en esto pensad. Cuando la mente está llena de lo que agrada a Dios, la boca no tendrá espacio para lo que lo ofende. Así se transforma la lengua, cuando el corazón y la mente son primero gobernados por su palabra. La vida cristiana no se trata solo de evitar pecar, sino de ser transformados a la imagen de Cristo. Y parte esencial de esa imagen es la pureza del habla. Como discípulos estamos llamados a reflejar a nuestro Maestro. Y Él, en toda su vida terrenal, jamás insultó. No hay ni una sola palabra ofensiva en sus labios, ni una frase hiriente que haya salido de su boca. Aun cuando reprendía, lo hacía con verdad, pero sin odio, con firmeza, pero sin omisión, sin humillación, con justicia, pero sin venganza. Esa es la meta: hablar como Él, pensar como Él, vivir como Él. La dignidad del creyente no se mide por el orgullo, sino por la identidad. Y cuando esa identidad es desconocida o ignorada, se abren puertas a reacciones que no se alinean con el propósito divino. El corazón que no ha sido afirmado por Dios se defiende con violencia, responde con desprecio y actúa con impulsividad. Por eso, una de las formas más comunes en las que el enemigo busca desfigurar al Hijo de Dios es empujándolo a rebajarse, a responder desde la carne, a perder el control. La rebeldía emocional no siempre comienza con un pecado evidente, pero siempre termina alejando al creyente de la estatura espiritual que está llamado a alcanzar. El que conoce quién es en Cristo no necesita rebajarse para demostrar su valor. No necesita gritar para ser escuchado ni humillar para sentirse fuerte. El apóstol Pablo lo entendía con claridad. En 2 Corintios 10, 3-4, escribió: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las emociones descontroladas son fortalezas. Y uno de los terrenos más fértiles para que se levanten es cuando olvidamos que somos nuevas criaturas, embajadores del reino, portadores de una naturaleza que ya no responde como antes, que ya no reacciona como el mundo espera. El mundo aplaude al que se defiende con dureza, al que no se deja pisotear, al que responde con la misma moneda. Pero en el reino de Dios la victoria no está en la revancha, sino en la obediencia. El que se rebaja ante el insulto o la ofensa no está ganando nada, está perdiendo su testimonio. Jesús enseñó una lógica opuesta a la del mundo. En Mateo 5:39 dijo: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta instrucción no es debilidad, es madurez. Es el fruto de una vida que ya no se define por la opinión ajena, sino por la aprobación del Padre. Rebajarse no es simplemente contestar con rabia, es actuar desde una identidad rota, desde un corazón que ha olvidado que ha sido sellado por el Espíritu.
En Gálatas 2:20 Pablo declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa verdad transforma la forma de reaccionar. Si Cristo vive en el creyente, no hay lugar para la reacción carnal, para el impulso destructivo, para la necesidad de tener siempre la última palabra. Cada vez que respondemos con orgullo o venganza, negamos la vida de Cristo en nosotros. Cada vez que nos rebajamos, volvemos al hombre viejo, al que fue crucificado con él, y le damos nuevamente control. La palabra de Dios no solo nos dice lo que debemos evitar, sino lo que debemos vestir. En Colosenses 3:12-13 encontramos una instrucción directa. Vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Vestirse de Cristo implica asumir la dignidad de quien ha sido redimido, transformado, apartado para un propósito mayor. Rebajarse no solo es una pérdida de carácter, es una pérdida de dirección, es retroceder en el proceso de madurez que el Espíritu está formando en nosotros. David pudo haberse rebajado muchas veces, pero no lo hizo. Cuando era perseguido injustamente por Saúl, cuando fue maldecido por Simei, cuando fue traicionado por su propio hijo, él eligió guardar su dignidad. No porque fuera débil, sino porque sabía que su trono no venía de hombres, sino de Dios. En 2 Samuel 16:10 respondió: déjenlo que maldiga, pues el Señor se lo ha ordenado. Esa conciencia de que todo lo que sucede pasa por la soberanía divina lo mantuvo firme. La verdadera fuerza no se muestra en el momento de la venganza, sino en la decisión de no tomarla cuando está al alcance. El que se rebaja pierde el trono del dominio propio y se convierte en esclavo de su ego y su ego herido. La dignidad no está en la reacción, sino en la obediencia. En Romanos 12:17-21, el apóstol Pablo lo expresa con contundencia: no paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la ética del reino. Este es el carácter de los que han sido redimidos. No se trata de pasividad, sino de resistencia espiritual. No se trata de dejarse pisotear, sino de mantener el corazón limpio cuando el mundo exige que lo llenes de veneno. Jesús no se rebajó cuando fue golpeado, escupido y burlado. En Isaías 53:7 se profetiza de él: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él tenía autoridad para responder, tenía poder para destruir, tenía verdad para humillar, pero eligió callar. Su silencio no fue cobardía, fue gobierno espiritual. Mostró que quien está afirmado por el Padre no necesita probar nada ante los hombres. El que se conoce en Dios no necesita vengarse, porque sabe que su causa está en manos del justo juez. Cuando reaccionamos con ira, con desprecio, con burla, no solo nos rebajamos ante los ojos del otro, sino también ante los ojos del cielo. Nos alejamos del modelo de Cristo y nos alineamos con la carne. Y la carne nunca produce justicia. En Romanos 8:8 se nos recuerda: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Rebajarse es vivir según la carne, es ceder el control al ego herido, es dejar que las emociones definan nuestras acciones. Pero el creyente no fue llamado a vivir por reacción, sino por dirección. El Espíritu no nos guía a defender nuestro orgullo, sino a reflejar a Cristo, incluso cuando somos provocados.
El que se rebaja termina diciendo cosas que no puede retractar, tomando decisiones de las que luego se arrepiente, destruyendo puentes que quizás nunca se reconstruyan. Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. No hay sabiduría en rebajarse, solo hay derrota espiritual. El sabio mide sus respuestas, pesa sus palabras, calcula el impacto de cada reacción, porque entiende que en cada momento de conflicto se juega no solo su imagen, sino su fidelidad al llamado. Mantener la altura espiritual no significa permitir el abuso ni justificar la injusticia. Significa responder con el carácter de Cristo. Significa decir la verdad con mansedumbre, corregir con gracia, defender con integridad. Efesios 4:15. Exhorta a hablar la verdad en amor, lo cual requiere dominio, discernimiento, sabiduría. Rebajarse es actuar sin filtro, sin propósito, sin visión. Es permitir que el enemigo use nuestras emociones como herramientas de división, cuando fuimos llamados a ser instrumentos de reconciliación. Nuestra identidad en Cristo nos eleva por encima de la reacción inmediata. 1 Pedro 2:9 nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa identidad no es simbólica, es espiritual. Fue comprada con sangre, fue sellada con el Espíritu, fue declarada en los cielos. Y quien la reconoce, camina con otra actitud. No se deja arrastrar por provocaciones, no necesita rebajarse, porque sabe que representa un reino que no responde como este mundo. Cada vez que respondemos con altivez o desprecio, actuamos como si fuésemos huérfanos, como si no tuviésemos un padre que defiende nuestras causas y vindica nuestras heridas. El que honra su llamado cuida su comportamiento, incluso en los momentos de mayor tensión. No para aparentar perfección, sino porque sabe que está siendo observado no solo por los hombres, sino también por los ángeles. Hebreos 12. Uno nos recuerda que estamos rodeados por una gran nube de testigos, y eso implica responsabilidad. El mundo no necesita más reacciones impulsivas, necesita ver hijos de Dios que se mantengan firmes, íntegros, que no bajen al terreno del conflicto, sino que eleven el nivel con su conducta. Jesús lo dijo claramente en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando eliges no rebajarte, no solo estás evitando un pecado, estás afirmando tu identidad, estás honrando la cruz, estás mostrando al mundo que hay una forma distinta de responder, una forma que refleja gracia, firmeza y verdad. No es debilidad, es autoridad, no es represión, es madurez, no es pasividad, es gobierno espiritual. Y ese gobierno no se impone por la fuerza, se manifiesta en el dominio propio. El camino de la obediencia exige renuncia. A veces hay que renunciar a tener la razón, a que se nos pida perdón, a la satisfacción de haber dicho la última palabra. Pero cada una de esas renuncias es una afirmación de que Cristo vive en nosotros. Y cuando Él gobierna, la carne no tiene voz, el orgullo no tiene espacio y el ego no tiene trono. El mayor error que muchos cometen al intentar controlar sus emociones es creer que pueden hacerlo solos. Creen que es cuestión de carácter, de madurez natural, de personalidad o incluso de experiencia. Pero lo que la Biblia enseña es otra cosa. No se trata de fuerza interior, ni de una disciplina aprendida por repetición. El verdadero dominio propio es sobrenatural. No nace del esfuerzo humano, nace del Espíritu. Es fruto, no logro. Es evidencia de vida espiritual.
no resultado de métodos o estrategias. En Gálatas 5, 22, 23 se nos presenta con claridad la lista de los frutos del Espíritu. Y el último de ellos, con la misma importancia que los anteriores, es el dominio propio. Allí dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y lo que viene después cierra toda posibilidad de justificación. Contra tales cosas no hay ley. La ausencia de dominio propio no es solo debilidad emocional, es inmadurez espiritual. Es señal de que el Espíritu Santo aún no ha sido entronado plenamente en ciertas áreas del alma. Y es ahí donde muchos fallan. Se esfuerzan por controlar su carácter, su enojo, sus impulsos, pero lo hacen sin rendirse primero al Espíritu. Luchan en sus propias fuerzas, intentando dominar algo que solo puede ser gobernado por aquel que habita dentro. No es represión, no es negación de la emoción, es sujeción, es rendición, es vivir bajo gobierno. En Romanos 8:13 se nos da una verdad contundente: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Solo por el Espíritu se puede morir a la carne. Y el enojo, la ira, el impulso por insultar, por rebajarse, son expresiones de la carne no crucificada. Son reacciones que surgen cuando el trono del corazón aún no ha sido entregado por completo al Espíritu de Dios. Por eso, el dominio propio no es resultado de una personalidad tranquila o de un temperamento pacífico. Es fruto de una vida crucificada, de una vida gobernada desde adentro por el Espíritu Santo. No basta con querer mejorar, no basta con desear cambiar. El alma no se transforma por deseo, se transforma por rendición. Muchos quieren ser pacientes pero no oran, quieren ser mansos pero no ayunan, quieren tener dominio pero no se rinden. Y ahí está la clave. El fruto no crece en el esfuerzo, crece en la conexión. El que está unido a la vid da fruto, no porque lo intente, sino porque permanece. Juan 15, 4-5 lo dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. El dominio propio no es una máscara, no es aparentar calma cuando todo arde por dentro. Es transformación real, es cambio profundo, es la capacidad de sentir, pero no ser arrastrado por lo que se siente. Es poder tener motivos para estallar y aún así guardar silencio. Es mirar una provocación, una injusticia, una ofensa y elegir responder desde el Espíritu, no desde la carne. Es victoria espiritual, no autocontrol psicológico. Y cuando ese fruto crece, se nota. Porque hay una diferencia radical entre el que se esfuerza por no reaccionar y el que vive gobernado por el Espíritu. Uno reprime, el otro vence. El creyente no fue llamado a comportarse mejor, fue llamado a vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 lo expresa así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu implica una vida constante de dependencia, de escucha, de obediencia. Y eso no es pasivo. Es una disciplina espiritual activa. Es despertar cada día reconociendo la necesidad del Espíritu para dominar lo que por naturaleza desea descontrolarse. Es pedir que Él controle la lengua, los pensamientos y las emociones. Es reconocer que sin Él cada palabra puede herir, cada decisión puede ser precipitada, cada reacción puede destruir.
La falta de dominio propio no es una falla superficial, es una señal de que algo más profundo está desequilibrado. Es una alarma del alma que indica que el trono está siendo ocupado por emociones y no por el espíritu. Por eso, no se trata de aprender a callar. Se trata de aprender a ceder, de entregar, de rendir. La victoria no está en contener, está en ceder el control a aquel que no falla. Y cuando el Espíritu Santo gobierna, el alma se sujeta, la lengua se doma, el corazón se limpia y el carácter es transformado. Proverbios 25-28 presenta una imagen clara. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El que no tiene dominio propio está expuesto, es vulnerable, está abierto al ataque. Es una ciudad sin protección. Las emociones se vuelven armas en manos del enemigo. Lo que debía estar bajo control se convierte en canal de destrucción. Pero cuando hay dominio, cuando el espíritu pone límites, la ciudad se fortalece. Hay muros de sabiduría, de discernimiento, de gracia. El alma no queda a merced del enojo, ni de la venganza, ni de la provocación. No se trata de fingir calma, se trata de cultivar fruto. El fruto no aparece de inmediato, no se manifiesta por obligación. Es el resultado de una vida enraizada, alimentada, podada. Y en ese proceso Dios trabaja en lo oculto. Forma el carácter en el secreto. Prueba en el silencio. Enseña en la espera. Y en medio de esas circunstancias que antes hacían perder el control, ahora se revela un carácter distinto, uno que no se deja arrastrar, uno que no reacciona igual, uno que demuestra que hay algo más fuerte que la emoción, la presencia del Espíritu gobernando desde dentro. Tito 2:11-12 nos ofrece una enseñanza poderosa. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no solo salva, también enseña. Y una de las lecciones que más profundamente enseña es el dominio propio. Vivir sobriamente es vivir con las emociones bajo el gobierno de la gracia. No por obligación, sino por transformación. No por miedo, sino por amor. El amor a Dios genera dominio, porque cuando el amor es verdadero, controla lo que antes desbordaba. El dominio propio se manifiesta en lo secreto, en lo que nadie ve, en las reacciones que nunca se publican, en los momentos en los que el alma está tentada a responder con violencia, pero el corazón elige paz. En las conversaciones donde hay provocación pero no hay venganza, en los pensamientos que podrían destruir pero son detenidos por la palabra. Allí se revela el fruto, no en lo visible sino en lo que nace del Espíritu. El verdadero dominio no es callar por temor sino hablar con gracia. No es evitar el conflicto por cobardía sino enfrentarlo con sabiduría. No es reprimir por conveniencia sino actuar con mansedumbre, porque el Espíritu ha formado carácter. Por eso, cuando se habla de dominio propio, no se habla de perfección, se habla de transformación, de una vida que aunque aún siente, ya no se deja dominar por lo que siente, de una mente que aunque aún piensa con rapidez, ya ha aprendido a filtrar esos pensamientos por la verdad de la palabra. De un corazón que, aunque puede ser herido, ya no hiere de vuelta. La vida cristiana no se trata de impresionar, se trata de reflejar a Cristo, y Cristo es el modelo perfecto de dominio. Nunca reaccionó por impulso, nunca actuó desde la ira carnal, nunca levantó su voz sin causa. En todo momento, sus palabras fueron medidas, sus silencios fueron estratégicos y sus reacciones guiadas por el Espíritu. En Lucas 4, cuando fue tentado en el desierto, no respondió desde el hambre ni desde la debilidad. Respondió desde la palabra, porque
El dominio también se fortalece con la Escritura. La mente renovada por la palabra es una mente protegida, es una mente que no cae fácilmente en la provocación. Y cuando la mente está firme, el corazón también lo estará. No hay dominio sin rendición, no hay fruto sin raíz, no hay transformación sin permanencia. Por eso el creyente que quiere controlar sus emociones no debe comenzar por el esfuerzo, sino por la comunión. No debe centrarse en sus debilidades, sino en su dependencia. Porque en la dependencia del Espíritu hay fortaleza y en la comunión diaria con Dios se forma el carácter que vence. No hay atajo, no hay técnica humana, solo hay una forma: andar en el Espíritu. ¿Y quién anda en el Espíritu? Inevitablemente dará fruto. No porque lo busque desesperadamente, sino porque es imposible estar conectado a la vid y no producir lo que la vid es. El dominio propio no es una opción, es una evidencia. Y si no está, hay que revisar las raíces. No para condenarse, sino para volver al lugar correcto. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like some.
correcto, a los pies del Señor, allí donde comienza toda transformación, donde el alma se aquieta, donde el corazón se ordena, donde la lengua se sujeta, allí donde el espíritu toma el control y el yo es crucificado. Ese es el lugar donde se produce el verdadero dominio. Hay momentos en los que guardar silencio no es callar por miedo, sino reinar sobre uno mismo. La cultura actual ha exaltado la necesidad de hablar, de responder, de tener siempre algo que decir. Pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. Nos enseña que el verdadero poder muchas veces se manifiesta en el control, no en el ruido. Que en el reino de Dios el silencio puede ser más fuerte que el grito, más sabio que el argumento, más eficaz que la réplica. Proverbios 17, 27 a 28 revela esta verdad con claridad. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Este silencio no es pasividad, es sabiduría en acción. Es la decisión deliberada de no reaccionar como todos esperan, de no encender un fuego cuando se tiene el poder de apagarlo. No es indiferencia, es gobierno espiritual. Jesús mismo en su camino hacia la cruz enfrentó acusaciones, mentiras, provocaciones y no respondió. Mateo 27, 12 a 14 lo registra con precisión. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. En ese silencio hubo más autoridad que en 1000 discursos. En ese silencio hubo obediencia, propósito, dominio absoluto. Guardar silencio no es reprimir, es discernir. Es saber cuándo hablar y cuándo dejar que Dios hable por uno. Es no tomar la defensa propia como una necesidad urgente, sino confiar en que el Señor es quien vindica, quien expone, quien juzga con justicia. En Éxodo 14:14, cuando el pueblo de Israel estaba atrapado entre el mar y el ejército egipcio, Dios dijo a través de Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay batallas que solo se ganan en el silencio, porque el silencio de un corazón confiado es la declaración más fuerte de fe. No todos los silencios agradan a Dios. El silencio por cobardía, por apatía, por negligencia no es virtud. Pero el silencio que nace de la mansedumbre, de la confianza, de la sabiduría espiritual, es señal de madurez. Santiago 1:19 nos exhorta diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es en esa lentitud para hablar donde se esconde la grandeza del dominio. Porque cuando la lengua se sujeta, el alma también se disciplina. Y en ese estado de obediencia, el espíritu puede obrar con libertad. Hablar sin pensar es abrir puertas al error. Responder desde la emoción es dar lugar al enemigo. Pero callar con propósito es tomar el control del ambiente, es enfriar el conflicto, es permitir que el tiempo y la gracia de Dios trabajen lo que la palabra impulsiva solo destruiría. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Cada palabra es una semilla y el silencio es el terreno donde Dios puede sembrar sin interferencias humanas. Hay quienes creen que el silencio es señal de derrota, pero el cielo lo ve como señal de obediencia. Hay quienes piensan que callar es ceder el terreno, pero la verdad es que a veces es la única forma de conservarlo. Cuando alguien te hiere, cuando alguien te provoca, cuando alguien te desafía a bajar a su nivel,
El silencio es la afirmación más firme de que no has sido movido de tu posición espiritual. Es el escudo invisible de los que no viven para la aprobación del mundo, sino para la honra de Dios. El silencio también es una forma de misericordia, porque no todo lo que se piensa debe decirse, porque no toda verdad necesita ser pronunciada en el momento, porque a veces el silencio guarda al otro de una herida innecesaria y a ti mismo de una culpa que más tarde pesará. Colosenses 4:6 nos instruye así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El silencio en muchos casos es la única respuesta con gracia posible cuando todo dentro quiere gritar. Callar no es dejar de sentir, es decidir no ser dominado por lo que se siente. Es ejercer dominio propio no solo en el cuerpo, sino también en la boca. Es colocar un altar delante de los labios y rendir allí cada impulso, cada palabra no santificada, cada frase que si se dijera podría apagar lo que Dios estaba construyendo. Salmo 141, 3 clama: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El salmista entendía que la boca puede ser la puerta por donde se escapa la paz, la unidad, la unción. El silencio no es vacío, es espacio para que Dios actúe. Es reverencia, es espera, es sabiduría. A veces la mejor respuesta es la que no se da. Porque mientras el otro habla, mientras acusa, mientras provoca, tú estás sembrando algo eterno, el carácter de Cristo en tu interior. Y esa siembra traerá cosecha, porque no hay obediencia sin recompensa, no hay dominio sin fruto, no hay silencio rendido sin intervención divina. El Espíritu Santo no necesita ruido para obrar. A menudo actúa con más poder en el silencio que en el estruendo. Y el alma que ha aprendido a callar en el momento justo es un alma que ha sido formada. No se nace sabiendo callar, se aprende, se cultiva, se desarrolla. Es parte de la madurez espiritual, es parte de la vida crucificada, es parte del proceso de santificación. Y cuando el corazón ha entendido esto, ya no responde como antes. Ya no entra en discusiones innecesarias. Ya no se deja atrapar por la urgencia de hablar. El silencio no es un arma débil. Es la respuesta de los fuertes, de los que han aprendido que no todo debe decirse, que no todo merece una réplica, que no toda provocación necesita ser respondida. Es el lenguaje de los que han decidido que su paz es más valiosa que su orgullo, que su obediencia es más importante que su argumento, que la voz del Espíritu es más alta que cualquier ruido exterior. Controlar la ira no es suficiente si la raíz que la alimenta sigue viva, porque mientras la herida permanezca, la emoción seguirá buscando una salida. El enojo que se repite, el impulso que regresa, la palabra dura que escapa sin ser planeada, son síntomas de algo más profundo. Un corazón herido